Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Un saludo para todos ustedes y muy especialmente para toda la comunidad salesiana en el mundo que hoy celebra el día de su fundador, San Juan Bosco. Tenemos muchas notas y comentarios que ustedes no se pueden perder sobre nuestra Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está? Pues bien, Miriam, muy contentos de celebrar a Juan Bosco, como lo dices tú, uno de los santos más queridos en la Iglesia y fundador de una de las comunidades más grandes en el mundo, los salesianos. Un espíritu muy juvenil, frases que todos conocemos, el amor entrañable a la Virgen, María Auxiliadora, y frases que todos conocemos como la que le decía Dominguito Sabio, la santidad consiste en estar siempre alegres. Pero hay una frase que a mí en lo personal me encanta de San Juan Bosco: dadme almas y quédate con lo demás. Dadme almas y quédate con lo demás. Hermoso, hermoso. Y Padre Carlos, leía yo que es una de las comunidades hoy en día más importantes del mundo. Sí, así es. De las más reconocidas, con gente muy valiosa, con un carisma muy fresco, muy tranquilo. Una comunidad relativamente reciente, porque Juan Bosco es el puro siglo XIX, y aunque nos parece eso lejísimos, hablamos de comunidades que tienen 1000 años, los benedictinos, comunidades que tienen 400, 500 años, los jesuitas. Entonces hablar de una comunidad que tiene 130, 150 años, es hablar de una comunidad relativamente joven y un carisma muy bonito dentro de la Iglesia, en buena hora por las salesianas y por los salesianos. Bueno, Padre Carlos, hoy termina el mes de enero y dentro de 2 días tenemos una fiesta importante, ¿o no, Padre Carlos? Así es, la presentación del Señor, que ha sido inicialmente una fiesta cristológica, pero también mariana, porque es la Virgen la que lleva a su niño, según la usanza, las costumbres judías. Un 25 de diciembre celebran la Navidad, los 40 días dados de febrero, y el niño se presentaba, la madre para ser purificada y el niño para ser rescatado, porque recordamos que en el judaísmo más primitivo había el ofrecimiento del primogénito a Dios, y aquí ya no está el tiempo de los sacrificios humanos y se rescata si es una familia pobre con el ofrecimiento de un par de tórtolas o pichones de paloma, o si es una familia adinerada con un cordero o un cabrito. Entonces una fiesta muy bonita, y se ha aprovechado para declarar la fiesta de la vida consagrada, el mundo de los consagrados, porque Jesús es consagrado al Señor, presentado en el templo de Jerusalén y consagrado al Señor. Y hablamos de una persona muy consagrada al deporte, muy consagrada al estudio. Aquí es la consagración a Dios, la dedicación del tiempo, del amor, de la vida, de los carismas al servicio del Señor. Bueno, entonces la fiesta de la Candelaria, ¿no? Se le dice Nuestra Señora de la Candelaria, o la Virgen de las Candelas, porque se acostumbraba desde una ritualidad muy antigua que con cirios encendidos presentaban a Jesús, porque Simeón lo llama la luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Pero realmente lo llamamos más desde el punto de vista litúrgico en la Iglesia, la fiesta de la presentación del Señor.
Bueno, padre, muchísimas gracias por esa explicación. Hoy al final del programa, en la sección El Padre Carlos Responde, vamos a tener un tema delicado, pero un tema muy interesante, hablar sobre la sexualidad precoz, niños y niñas. Por lo pronto vamos a iniciar hablando del Papa Francisco, quien publicó recientemente su autobiografía. Francisco ha publicado su autobiografía. No es habitual que los papas escriban este tipo de libros. Previamente lo hizo Benedicto XVI, aunque cuando todavía era cardenal. El libro, titulado Esperanza, y escrito con el periodista italiano Carlo Musso, ha tardado en salir a la luz 6 años. El pontífice comienza relatando su vida en Buenos Aires, de cómo se sintió atraído por 2 chicas en su juventud y cuando descubrió su vocación sacerdotal con 17 años. Pero el Papa también entra en temas actuales. De la guerra en Oriente Medio, Francisco señala que matar a civiles también es terrorismo y explica cómo quiso viajar a Rusia en sus intentos de mediar por la paz en Ucrania, pero le dijeron que no era el momento. En cuanto a su salud, Francisco reconoce que nunca ha pensado en renunciar, pero vuelve a repetir algo que ya dijo anteriormente, que le pide a Dios que sea cuando quiera, pero que tiene miedo al dolor físico y que, si tiene que ser, que no le haga mucho daño. Padre, muchas personas pueden ver esto de escribir una autografía como una actitud de soberbia, pero tengo entendido que este libro se demoró como 5 o 6 años para salir a la luz, y lo otro es que son muchos los papas, son muchos los hombres de fe que incluso se han visto hasta obligados a escribir su autobiografía. Muchos santos, piensa la Madre Laura Montoya, orden de su director espiritual, que escribiera la historia de su vida, porque la encontró de interés para la humanidad hacia el futuro, a la muerte de una persona. Pienso que el Papa tiene todo el derecho a contar su versión personal sobre su vida, porque es que todos opinamos sobre la vida de los demás, pero al interesado nunca lo escuchamos. Entonces es bueno conocer desde su perspectiva, que es la más autorizada, cómo percibe su vida, cómo percibe su paso por la Iglesia y sobre todo su pontificado. Bueno, ha tenido pronto la oportunidad de saber qué incluye, digamos, el Santo Padre ahí en sus memorias, en todo esto que relata. He conocido y sé que el Papa tiene, digamos, una parte muy humana donde expresa su dolor por la Iglesia, por lo que vivió en Argentina, en la misma situación del pontificado, que no ha sido fácil porque ha sido amado por unos y controvertido y rechazado por otros, y en su estilo muy llano, muy franco, muy directo, porque el Papa es muy directo, está contando cómo percibe él todo este cambio de época y este cambio que necesita la Iglesia para adaptarse a los nuevos tiempos. Yo tampoco he leído el libro, Padre Carlos, pero vi por ahí una reseña y relata, por ejemplo, el Santo Padre que nació prematuramente, que cuando estaba en el colegio le decían care niño, y una cosa que me llamó mucho la atención, que dice que Dios le regaló el don de la vergüenza, y yo quiero saber qué es ese don de la vergüenza, nunca había oído hablar de esto. Son expresiones del Papa, como en algún momento dijo, el don de lágrimas. Recuerdo en un viaje por allá al Oriente Lejano, que pedía, frente al testimonio de alguna niña que hablaba del sufrimiento que había vivido en su país, que el Señor nos regale el don de lágrimas. El don de la vergüenza es porque estamos en una sociedad sin vergüenza. Ajá. Entonces hoy cuando... O sea, que se avergüenza por muchas cosas. Hoy cuando el pudor y cuando nos parece natural el mal y nos parece normal el pecado, se ha normalizado la maldad. Yo entiendo, el don de la vergüenza está en la capacidad de autocuestionarnos y de sonrojarnos, porque es que hoy la gente hace sus cosas y no se sonroja. En redes sociales vemos mucha desorden de vida, mucha vida loca, y no se sonrojan, les parece de lo más normal. Lo hablaremos al final del programa, por ejemplo, el tema de la adolescencia precoz, de muchos adolescentes que hoy postean sus fotos desnudos, niñas de 13, 14 años, 12 años, y no son conscientes de que todo esto puede quedar luego público, por más que utilicen algunas redes que
a la primera visualización supuestamente desaparece, en internet nada desaparece. Entonces me parece que el don de la vergüenza es importante en un mundo que ha perdido la conciencia del pecado, y el don de lágrimas, también lo dijo en su momento, es importante en una sociedad que se volvió indolente, indiferente, no siente el dolor y el sufrimiento del otro. Bueno, Padre Carlos, y hay mucha gente que, como decimos nosotros, no se traga al Papa Francisco, pero yo pienso que de pronto son muy sesgados y no valoran, digamos, en toda su dimensión lo que el Santo Padre ha hecho. Entonces se quedan de pronto en que ha hecho cosas que no cuadran bien, en que, no sé, que le faltó de pronto haberse pronunciado por esto o aquello, pero no están mirando cosas muy buenas que le ha hecho. Es un tema complejo el que toca, hacia mí como sacerdote, tratando de ser lo más objetivo posible. Es un papa que ha pisado callos dentro de la iglesia. Un obispo, le oí decir esta expresión, ya la iglesia no necesita críticos con la mera crítica del papa a su propia iglesia, con eso nos basta y nos sobra. Él ha sido muy crítico de actitudes clericales, de falta de compromiso pastoral, no oler a ovejas, dice él, de una iglesia muy encerrada, muy cómoda, muy en el bienestar. Entonces habla mucho de la iglesia en salida, de un mayor protagonismo, no pasarnos balconeando la vida, de hacer lío, lo decía desde el comienzo de su pontificado. Esto lógicamente pisa callos. También hay que reconocer que de pronto por la forma de ser del Santo Padre, a veces no hay toda la claridad doctrinal, entonces esta ambigüedad doctrinal, sobre todo por personas que esperan unas líneas doctrinarias más definidas en la iglesia, y en un papa le han pasado cuenta de cobro, y hay portales católicos muy críticos. Para nadie es un secreto que hace un año largo, 13, 14 meses, Fiducia Supplicans fue un documento de muy mal recibo, hasta el punto de que toda la conferencia de obispos de toda África, todos los países africanos dijeron: nosotros no podemos bendecir parejas homosexuales. Y luego le tocó hacer piruetas al cardenal el Tucho Fernández para decir que no era una bendición solemne, que era una bendición espontánea, no sé qué. Eso ha generado algún malestar en la comunidad católica, que entiende que de la iglesia, de sus autoridades, mucha claridad doctrinal en un mundo donde todo se ha relativizado, empezando por la vida moral, donde ya nada es bueno o es malo, todo depende, todo es relativo. Y creo que tal vez ha sido el gran talón de Aquiles por donde han cuestionado al Papa, pero hay que reconocer su gran sentido de humanidad, su solidaridad con los migrantes, el llamado a una fe mucho más encarnada, menos especulativa, menos abstracta, menos pietista, más social, más humana. Yo creo que ese es un punto importante, pero dejemos que pase el pontificado y a mirar a cierta distancia histórica a ver qué tan revolucionario ha sido el Papa en la reforma de la Iglesia y quién va a quedar, porque esto va a ser muy importante. En este momento en la Iglesia hay grandes tensiones internas. Hay grandes tensiones internas, hay una línea muy pro Francisco, hay otra línea anti Francisco claramente, y solo el sucesor de él nos mostrará hasta qué punto sus reformas fueron flor de un pontificado o perduraron en el tiempo. Pues yo de todas maneras pienso, Padre Carlos, que no podemos esperar un pontífice que sea santo, pues que no se equivoque, que no pase por momentos difíciles. Yo pienso que si nos hubiera tocado San Pedro, imagínese, Padre, que hubiera pasado por los dientes de todos nosotros. Con seguridad que hubiéramos dejado trizas también. Hay un tema, y es que estamos en una sociedad, me tocó al Papa, muy mediática, muy inmediato todo, a través de las redes sociales, y todo comentario inmediatamente es tomado por la prensa, a veces malinterpretado o interpretado según la agenda que tenga, digamos, la prensa mundial. Entonces eso a veces ha generado cierta desconcierto entre la comunidad católica. Pero creo que, vuelvo a repetir, hay cosas muy positivas
Y la vida nos enseña, de cada persona saque lo mejor, y aquello donde tuvo alguna falencia, pues simplemente lo hacemos a un lado, que todos tenemos falencias. Bueno, cambiando de tema, hablemos ahora de la sexualidad en los seminarios. Veamos, digamos, la posición en un nuevo documento que se sacó en la Iglesia de Italia. Los obispos italianos han publicado un nuevo documento sobre los seminarios. Aunque el texto consta de 119 puntos, todas las miradas se han ido al número 44, aquel en el que confirma que personas con tendencia homosexual pueden ser sacerdotes. Se ha llegado a considerar que este punto es una apertura de la Iglesia a que los homosexuales ingresen en los seminarios, pero realmente no hay ningún cambio respecto a lo ya dicho antes. En primer lugar, se deja claro que no podrán ser admitidos los que practiquen la homosexualidad, tengan tendencias profundamente arraigadas o apoyen la cultura gay. Para el resto, la puerta estaría abierta. Esto es precisamente lo que ya señaló la Iglesia en hasta 2 ocasiones, primero en 2005 y más tarde en 2016. Donde sí está la novedad en el documento de la Conferencia Episcopal Italiana es al hablar del discernimiento. Los obispos señalan que la dimensión sexual es importante en el sacerdote, pero recuerdan que no es lo único a lo que se debe prestar atención. El Papa ya dio a conocer su posición como pontífice hace tiempo en un libro entrevista. Entonces él lo que dice es que cuando una persona es homosexual y ya está ordenada, dice él que lo que le pide a un sacerdote o a un religioso homosexual es que sea exquisito en la vivencia de su celibato, y que si no es capaz de vivir así, pues que es mejor que abandone el ministerio o la vida consagrada a que lleve una doble vida, ¿no? Generalmente en las últimas décadas, el Vaticano ha desaconsejado la ordenación de aquellas personas con tendencia homosexual que sean incapaces de vivir la castidad. Es un tema muy delicado, porque entonces la Iglesia va a tener que poner una lupa gigante sobre todos esos candidatos a la vida sacerdotal. ¿Y cómo va a saber la Iglesia qué va a pasar a futuro? Una persona puede entrar muy sana, con las mejores intenciones de ser el mejor sacerdote, pero ¿quién puede, digamos, afirmar se va a mantener así y no va a pasar una caída o algo? A ver, yo creo que hoy vivimos tiempos donde hay que hablar con mucha claridad y de manera muy directa y sincera. No podemos caer nunca en un angelismo. La condición humana es condición de barro, no es condición de ángeles impecables, infalibles. Eso no es realista. Eso ha sido en el siglo XXI, ha sido en el siglo XV, en el siglo X y al comienzo de la Iglesia. Recordemos que los apóstoles, que el mismo Pedro, que es el primer papa de la Iglesia, le dice: apártate de mí, que soy un pecador, ante la sobrecogido de asombro ante la sobreabundancia de pesca en el mar de Galilea, un gran milagro que hace el Señor. De manera que la Iglesia está construida sobre hombres de barro, y en ese sentido hay que tener realismo. Segundo, el tema de homosexualidad o heterosexualidad, yo creo que no podemos dividirlo tanto, sino que en rasero, sea un candidato al sacerdocio homosexual o heterosexual, se pide celibato para los dos. Se pide no práctica de su sexualidad, porque tras de la práctica de la sexualidad hay un compromiso del corazón, de la vida, y se pierde la libertad en la donación, que los votos en la vida religiosa, los consejos evangélicos en los sacerdotes diocesanos, pobreza es libertad frente a los bienes, castidad es libertad frente a apegos humanos, y obediencia es libertad frente al propio yo. Todo está ordenado a un mejor y más potente servicio al Evangelio desde una profunda libertad interior. Estamos en una sociedad pansexualizada, donde no es fácil, digamos, el celibato ni para un homosexual ni para un heterosexual. Y estamos en una sociedad, digamos, donde hoy hay cierta aceptación de la homosexualidad. Y en la Conferencia Episcopal Italiana ha dicho algo, reiterando la doctrina tradicional: no se aceptan candidatos que participen del lobby gay, la promoción, digamos, de la agenda gay en el mundo, que es una agenda muy vendida en redes, en medios políticos, educativos y medios de comunicación.
no se acepta la práctica homosexual, ni tampoco tendríamos que decir igual heterosexual, porque se pide el celibato como un compromiso de libertad interior en el amor indiviso del consagrado al servicio del Evangelio. Y 3, no se acepta un candidato con una orientación profundamente arraigada, porque probablemente quiere decir que no va a ser capaz de tener una práctica o una vida celibataria. Da a entender, sin afirmarlo explícitamente, que una orientación homosexual moderada puede ser canalizada, puede ser dimensionada positivamente, y creo que el Papa, cuando dijo su famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales?, está mirando con realismo una verdad. La homosexualidad es parte de la condición de la historia humana, en los imperios, en las artes, en las ciencias humanas, en las familias. ¿Quién dentro de nuestras familias, dentro de nuestros conocidos, no hay personas con orientación homosexual? Entonces no se puede estigmatizar, pero tampoco pegar de ingenuo, porque se cae en el escándalo que ha hecho tanto daño a la Iglesia, sobre todo en estas últimas décadas. La Iglesia dice sobre la homosexualidad que es una inclinación objetivamente desordenada. Al admitir candidatos al sacerdocio que sean homosexuales, ¿no está normalizando esta conducta? Pero la codicia por el dinero es una conducta objetivamente desordenada. Y la envidia es una conducta objetivamente desordenada. Es que todo el pecado son condiciones objetivamente, es un desorden el pecado, pero tenemos que partir de algo, y en eso tenemos que ser muy realistas. En un mundo donde hoy se habla sin tapujos, a la Iglesia le hizo un gran daño cierta ley de la omertà, del silencio de las mafias italianas en su época, y ese silencio frente a estas situaciones hay que hablarlo con claridad con el candidato al sacerdocio. Mira si eres capaz de llevar una vida fraterna, afectiva, en libertad y sin hacerte daño ni hacerle daño a otra persona. Es simplemente un tema de acompañamiento en la maduración psicoafectiva y psicosexual de un candidato, pero ni caer en la condena, el señalamiento, por el señalamiento, ni caer en la ingenuidad, que son dos actitudes que no son realistas. Sí, padre, porque yo digo, y abuso de pronto de la libertad que me permite este programa de hacer las preguntas con total libertad, de que una persona que es homosexual le pasa como con el pirómano que se mete de bombero. Va a apagar incendios, ciertamente, va a hacer una labor buena, pero va a sentir siempre la atracción por el fuego. Yo conozco la expresión más en la persona que es alcohólica y que va a atender un bar. Ajá. Y que sirve en un bar, estoy atendiendo eso, pero vas a entender, en el mundo de la educación hay mucha homosexualidad en miles de colegios y universidades, entonces tú no puedes tener acceso a estudiar, eso no es real. Padres de familia casados que tienen orientación homosexual y tienen hijos, tienes que respetar el hijo más allá de una orientación. ¿Quién de los sacerdotes nos ha tocado personas casadas que en un momento determinado desarrollan una actitud homosexual estando casadas? Políticos o líderes empresariales en las Fuerzas Armadas, en muchos estamentos que tienen una orientación homosexual y tienen subalternos. Entonces no podemos decir, en lo demás es normal y aquí es pecado de perversión y de gravedad, porque es un doble rasero, y eso lo he manejado mucho en la cultura secular y los medios. La homosexualidad en el mundo laico es progresismo, es estar a la moda, es ser liberado, es salir del closet. En círculos religiosos es perversión, es maldad, es lo peor. No, es la conducta, es la forma como asumes un estado de vida. Y la orientación es una valoración, acompañamiento, como lo decía muy bien en el informe, se necesita discernimiento. Pero vuelvo a decirlo, soy un hombre con 31 años de ordenado y pues conozco la condición humana. Somos todos
de barro, y yo he aprendido que la gente que es más dura para juzgar es tal vez la gente que tiene más patio trasero para esconder, de manera que esto hay que hablarlo como con toda libertad, ni el macartismo ni la ingenuidad, un buen acompañamiento y mirar, ayudar al mismo candidato a sacerdocio a que descubra su vida va a ser feliz, no va a ser feliz, su ministerio va a ser fecundo o no va a ser fecundo. Padre Carlos, esto es una decisión de la Iglesia en Italia. ¿Usted cree que eso se generalice para toda la Iglesia? Pero es que en el fondo lo que ha dicho, por más que en el BTR nos diga el número 44 de 119 numerales, el que llamó la atención, es esto. No, realmente no está diciendo una cosa extraordinaria. La Iglesia está diciendo quien tenga una conducta activa no debe ser, porque va a generar escándalo. Quien tenga una orientación profundamente arraigada difícilmente va a ser célibe. Es que el celibato es una gracia de Dios, esto no es un mérito humano. O quien promueve el lobby gay, la agenda y todo esto, tampoco es, simplemente va a generar escándalo y daño. Decirle a una persona, mira, la iglesia no es para ti, pero no es entrar en una cacería de brujas o pretender un angelismo en los candidatos al sacerdocio, porque eso no existe. Existen jóvenes que llegan de una sociedad secularizada, permítame la expresión, si no es afortunada, contaminada de unos antivalores, y eso está allí presente, y es hasta donde la gracia de la vocación va obrando en una persona. Yo siento que esos tres votos en la vida religiosa o consejos evangélicos, la pobreza no es no tener bienes, es tener libertad frente a ellos. La castidad, el celibato no es no amar personas, es amarlas libremente. La obediencia no es la obediencia servil o cerrera, es la obediencia sobre todo a Dios, esperando que un superior sepa ejercerla con sabiduría, porque hay superiores con una clara animadversión frente a un subordinado en la iglesia, en las fuerzas militares, en las empresas. Entonces ahí tú no ves la voluntad de Dios en una persona que tú le ves claramente malicia o animadversión. Entonces es un tema que es más complejo y hay mucha tela ahí para cortar. Exactamente, es muy delicado. El caso es que yo no pretendería una iglesia con sacerdotes que son ángeles, sería maravilloso, pero no lo son, no lo somos. Pero sí, los menos contaminados, ojalá se fueran los sacerdotes. Yo diría, los más fieles al Evangelio, lo que nos pide el Señor es seguirlo. Él no le dijo a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan, ustedes son puros, son íntegros, no, síganme, que hagamos verdadero seguimiento. El seguimiento va a generar fidelidad, fecundidad, generosidad. Bueno, padres, cambiando de tema, la Biblia sigue siendo uno de los libros más vendidos en el mundo y concretamente en los Estados Unidos. Según datos de Circana Bookscan, en 2024 en Estados Unidos las ventas de la Biblia experimentaron un incremento del 22%. El año anterior llegó a las 13,7 millones de copias vendidas. Este incremento está muy por encima de la media y todo apunta a una creciente demanda entre la generación Z y los estudiantes universitarios. Según Amy Simpson de Tyndall House Publisher, los jóvenes en busca de estabilidad recurren a la Biblia como una posible fuente de sabiduría y consuelo. Este auge se ha podido ver impulsado también a causa de las figuras públicas o las redes sociales, donde, por ejemplo, Donald Trump declaró la Biblia como su libro favorito. Bueno, padre, se hablaba de la generación Z. ¿Cuál es la generación esta? Hasta donde sé, es que hay varias escalas de clasificación, son los llamados centennials, por allá nacidos a mediados de la década de los 90 hasta el 2000, estamos hablando de gente entre 25 años y un poquito más, que son netamente digitales, que piden flexibilidad laboral, que buscan relaciones más horizontales en la vida laboral. Es una generación distinta y pienso que es muy importante. Hablando de la gran potencia cultural, no solamente económica y militar que Estados Unidos, que el libro más vendido allá sea precisamente la Sagrada Biblia. Claro, padre, que cómo no se van a vender allá Biblias como arroz. Estamos hablando de una población católica de 69 millones de personas y donde hay 35,000 denominaciones protestantes. Y como dice por ahí, el protestante que se respete con una Biblia en la mano. Entonces,
tiene por qué venderse demasiado. Aquí lo importante no es que se venda, porque recuerdo un obispo hace muchos años ya fallecido, el obispo de Palmira, promovía cada católico con su Biblia. El tema no es tenerla, porque uno puede tener la Biblia como de adorno, es aprender a leerla, a meditarla, a orarla, a obedecerla, a vivirla, porque el mensaje de sabiduría y la vida nueva que hay en la palabra de Dios en general, y de manera particular en la palabra de Dios escrita en el texto sagrado, es para vivirlo. No es simplemente, porque conozco gente que compra Biblias de 300,000 pesos, las pagan en cuotas y le dicen a uno, padre, bendígamela, y la tienen enchuspada, plastificada, y le digo, no la acepto, no, porque se me llena de polvo. Entonces es un adorno más en la sala de la casa. La palabra de Dios es confrontadora. Nos dirán los profetas del Antiguo Testamento que es como espada de doble filo. Como era una espada con doble filo por lado y lado, que penetre y divide la entraña. La palabra de Dios siempre nos tiene que confrontar. Para eso es importante la Biblia, no solamente para comprarla, para meditarla, confrontar la vida con ella. Bueno, padre, y ojalá que Donald Trump, que muchas veces se pronuncia como muy cristiano, lea también las Sagradas Escrituras. Hasta donde tengo entendido, es una de las iglesias grandes en Estados Unidos, los presbiterianos. Por lo menos es un hombre pro vida, es un hombre pro familia, es un hombre anti-woke, que el wokeismo es toda esa reencauchar todo ese marxismo polarizador del siglo XX que llevó a guerras terribles, y ahora trasladarlo ya al ámbito cultural de la familia. Ya no es solamente explotador, explotado, sino hombre, mujer, negro, blanco, ateo, creyente, nacional, extranjero. Entonces vernos esas prácticas explotador, explotado, trasladarlas a la vida y generar oposición. Donde hay oposición no está Dios, donde hay división no está Dios. Siempre la acción de Dios es la unidad, es la comunión, y la acción del maligno es la división. Y toda esa ideología del wokismo que ha reventado algunos sectores de la sociedad, sobre todo en Norteamérica, llevan a esa polarización, y los enfrentamientos nunca son buenos. Las ideologías siempre son miradas sesgadas de la realidad, que nos llevan a odiar hermanos, a odiar connacionales. Por eso le decía a padre Carlos que ojalá se le vea el cristianismo al nuevo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, como hoy es el día de San Juan Bosco, ¿qué tal si conocemos la casa donde nació precisamente la obra de este gran santo? En la ciudad de Turín, en el norte de Italia, en el barrio de Baldocco, se ha inaugurado el Museo Casa Don Bosco, donde el patrono de los jóvenes llevó a cabo gran parte de su misión. Prima di tutto una casa. Es una casa en la que todos somos bienvenidos, primero por Don Bosco e inmediatamente después por Madre Margarita. Ella nos saluda en el patio, nos toma de la mano y nos acompaña en la visita a la casa, que ahora es un museo. Nos muestra algo de la historia, la vida, no solo de Baldocco, sino también del hijo de ese barrio, San Juan Bosco. El objetivo del proyecto no era mostrar una mera colección de objetos, sino reflejar las huellas de Don Bosco, el santo del siglo XIX, cuya vida continúa siendo un ejemplo hoy. Debo decir que Don Bosco abre las puertas de las familias y de los corazones de los jóvenes de todas las culturas del mundo. Esto nos parece una gran herencia que no debemos limitar a este lugar. El museo reconstruye la casa de Don Bosco para mostrar cómo era su vida cotidiana. Hay cartas y manuscritos originales del santo y obras de arte e íconos marianos. Para llevarlo adelante ha sido necesaria la colaboración de la familia salesiana y de decenas de personas, un reflejo de la importancia de la comunidad, un aspecto central de la misión de Don Bosco y de los salesianos. En nuestras raíces encontramos no solo un gran santo, sino una comunidad que con él organizó todo esto. Esta comunidad no estaba formada solo por hombres, aunque la mayoría eran sacerdotes. También estaba la madre de Don Bosco, la madre de Don Rúa, e incluso algunos no cristianos que querían ayudar en el campo de la educación. En este lugar, Casa Pinardi comenzó la historia de los salesianos en el barrio de Baldocco, donde año tras año acogió a cientos de jóvenes. Actualmente conserva su espíritu hospitalario, acogiendo a peregrinos y revelando la importancia de una misión que perdura desde hace más de 150 años.
Ciertamente un personaje fascinante que nos legó un gran amor a María Auxiliadora. Padre Carlos, pero en la vida de él hay cosas muy interesantes, curiosas, que de pronto la gente no conoce. ¿Cómo es eso de que San Juan Bosco tenía unos sueños proféticos? Incluso hay un sueño profético que tiene que ver con la capital del Brasil. Lo sé, por allá en 1833, él habla de una ciudad, una gran planicie que va a ser creada junto a un lago, que va a ser capital de una gran nación entre el paralelo 15 y 20 del hemisferio sur, y luego va a coincidir con la modernísima ciudad de Brasilia, que es la capital política de la gran nación suramericana. Es impresionante. El otro gran sueño, el más conocido de todos, es la tormenta, los barcos, la naviera. La de las dos columnas. Y las dos columnas, una con la Eucaristía y otra con la Virgen María, y nos impresiona, y en el fondo es la catolicidad de la Iglesia, que son los dos grandes tesoros que tenemos como creyentes: la Eucaristía de cada día y el amor maternal, protector e intercesor de la Santísima Virgen. Y bajo ese amor a la Auxiliadora, el gran santuario de Turín, que para mí es uno de los santuarios más bellos de Europa, sin demeritar otros, pero en su sobriedad y también en su estilo de arte italiano, allá en Turín, él decía: cada ladrillo de este santuario ha sido un milagro de María Auxiliadora. Padre, él dice entonces que la iglesia se sostiene sobre esas dos columnas, la Virgen María y la iglesia. Y habla en el contexto, en el mar, de tempestades y tormentas, y esa es la historia del mundo: contradicciones, persecuciones, incomprensiones, luchas, pero teniendo esos dos baluartes, nuestra vida estará sentada sobre dos columnas inamovibles: la Virgen Santísima y la Eucaristía. El que fue tan profeta, ¿habló algo sobre a futuro, alguna profecía a futuro, Padre, o no? ¿O solamente está de la...? Él hablaba un poco sobre su vocación, fieras, animales complejos, cómo con paciencia, con cariño, los podía domar, y en el fondo entendió su misión profética de chicos de la calle, rebeldes, groseros, desobedientes, altaneros, contestatarios, sin Dios y sin ley, como con amor, con mansedumbre, la palabrita al oído, la acción preventiva, cómo trabajar. Y el éxito del espíritu salesiano lo ha mostrado en la inmensa cantidad de colegios, escuelas, instituciones educativas que tiene a lo largo y ancho del mundo. Padre Carlos, yo he oído hablar eso de comunión de espíritus. Esto tiene que ver con que San Juan Bosco en su época tuvo que ver con muchas personas que hoy en día son santos. Él admiró profundamente a San Francisco de Sales, también conoció a Dominguito Sabio, que murió precozmente, y interactuó. Bueno, mamá Margarita es ahora venerable, su propia madre le ayudó en la obra fundacional, a María Mazzarello, de manera que ellos sí, un santo está ubicado históricamente y se rodeó de otros santos. A mí siempre me ha impresionado, y creo que puede ser verdad, el sacerdote Karol Wojtyła, que luego sería Juan Pablo II, alcanzó a conocer al Padre Pío y él le profetizó que sería papa. Tal vez no se lo pidió en su momento. Cómo las líneas de Dios se cruzan a través de los designios de gigantes de la fe, como son los santos, y eso con seguridad también pasó en la vida de un Juan Bosco. Bueno, Padre, nosotros al final siempre tenemos como una nota amable. La nota de hoy no es tan amable, pero es una nota hermosa, de un sacerdote que en la Franja de Gaza se ha mantenido ayudando allí a tantas y tantas personas, y dice que eso no es un infierno porque Jesús ha estado con ellos. El padre Gabriel Romanelli nació en Argentina, pero lleva 28 años como misionero en Medio Oriente, 5 de ellos en la única parroquia católica de la Franja de Gaza, la parroquia latina de la Sagrada Familia.
Antes de la ofensiva israelí viajó a Belén y desde el 7 de octubre no ha podido regresar a su parroquia. El padre Youssef Assad, misionero en Gaza, ha tomado las riendas con el cuidado de la parroquia y los 600 refugiados que ahora se encuentran ahí. Desde la distancia el padre Romanelli se comunica con ellos. Ellos se levantan a la mañana, ordenan un poco el templo porque habiendo tantas personas, por todos lados duermen personas, los ancianos y algunos heridos en la iglesia misma, hacen el rosario, celebran la misa, después van a los servicios, es decir, para ordenar la parroquia que pasó a ser campo de refugiados hace falta mucho trabajo, es difícil. Entre los refugiados hay católicos y griegos ortodoxos. El padre Romanelli dice que antes del 7 de octubre había 135 católicos en la franja. 29 de ellos han fallecido debido a bombardeos o falta de atención médica. 2 mujeres fueron asesinadas por francotiradores. Para enfrentar el día a día, los que permanecen en la parroquia del norte de Gaza se han organizado en comisiones de limpieza, de recogida de alimentos y agua, de cuidado a los enfermos y profesores que imparten clases a los niños. El día a día se hace difícil. Después cocinan 2 veces por semana para distribuir lo que se consigue poco y a precios muy altos. Estos días, como les decía, desde que se alejó el ejército, la gente puede salir durante el día, no alejarse mucho, pero pueden, entonces van, cada uno consigue lo que consigue, se pone en común. El padre Romanelli dice que la frecuencia de los sacramentos es lo que mantiene a los fieles con esperanza. Bueno, si Gaza no es un infierno, es porque Jesús sigue estando ahí, en la Eucaristía, y sigue llegando a las almas por medio de la acción pastoral. En la parroquia se siguen celebrando bautismos y se ofrece la unción a los enfermos. Además, el Papa Francisco llama todos los días al padre Youssef para recibir de primera mano las noticias y dar su bendición. Hay que decirlo, es un trabajo heroico. Padre Carlos, ¿usted se imagina estar atendiendo una parroquia como esta y saber que usted en un determinado momento, pase lo que pase, no se puede derrumbar porque usted tiene que darle esperanza a muchas personas? Sí, es impresionante el testimonio de este padre Gabriele Romanelli y uno quisiera que sacerdotes como estos fueran titulares de prensa. No los veremos nunca como titulares, pero son héroes. Una ciudad devastada por el horror de la guerra, por la crueldad humana, ser un signo de esperanza a través de la solidaridad, de la fraternidad, de la acogida, que son valores no solamente cristianos, sino profundamente humanos, y oír el rigor de los ataques, los misiles, los bombardeos, tiene que dañar mucho psicológicamente si uno no está aferrado al Señor. Ha dicho una frase que es del marcar: Gaza no es un infierno gracias a la presencia de Jesús Eucaristía. Y recordaba uno de los grandes teólogos de los años del concilio que decía: la Eucaristía es el alma de la humanidad. No solamente de la iglesia, sino de la humanidad. Jesús presente en el pan eucarístico es el alma de la humanidad. Nos destrozaríamos a dentelladas, a mordiscos como lobos si la Eucaristía no estuviera en medio de nosotros. El encuentro con Jesús Eucaristía, bien visitándolo o sobre todo comulgándolo, comiéndolo, nos despierta la mejor versión de nosotros como humanos. Nos muestra en nuestro lado de humanidad más profunda, y es lo que se necesita en una catástrofe humanitaria como la que ha vivido por año y medio, 17 meses Gaza, desde que estalló este conflicto el 7 de octubre, curiosamente el día del Santo Rosario del año 2023, hasta hace 15 días que se decretó este cese al fuego, que esperamos que pueda continuar. Sí, ya se ven como vientos de paz, padre, pero todavía no se ha instalado plenamente confiemos. La tranquilidad en esta parte del mundo. Ahora sí, lo invito entonces a que pasemos al tablero, hablando de un tema muy, muy difícil, que es la sexualidad precoz en los niños y en las niñas. Entonces, permítanme, acá paso a las preguntas. Padre Carlos, cordial saludo. Soy profesora en un colegio privado, grado segundo, donde tengo un alumno de 7 años que me deja desconcertada. Cada vez que tiene la oportunidad me besa las manos, el cuello e incluso una vez intentó besarme en la boca. Yo en un primer momento pensé que era un niño cariñoso y de pronto con falta de caricias o de amor,
pero últimamente me he dado cuenta de que no me mira como los demás niños y que busca todo tipo de excusas para estar a mi lado y hasta se molesta si otros niños roban mi atención. Solo tiene 7 años. ¿Qué me aconseja? Qué complejo es cuando una criaturita de esta edad, a ver, primero prudencia, segundo hablar con los papás, la ayuda y construir el cuadro familiar, a ver de dónde es que el niño se ha hipersexualizado precozmente, sea por exposición a redes sociales, sea por películas que puedan ver allá en la casa, sea por un entorno dañino alrededor de su familia. ¿Por qué causa? Porque esto no está en una etapa normal de despertar sexual, sino ha sido estimulado previamente. Entonces yo creo que descubrir el entorno familiar, manejar esto con mucha prudencia y en el caso particular yo creo que buscar ayuda profesional de un psicólogo o en el tema de psicología de niños, un pediatra que sepan acompañar al muchachito. Creo que serían como los consejos más prudentes para dar. Padre Carlos, pero esta profesora tiene que ser, digamos, con una actitud muy delicada, porque en algo que se equivoque, a ese niño lo puede traumar, le puede hacer un gran daño. Por eso yo pienso que por encima, hoy cuando se habla mucho de que el Estado tiene potestad para hormonizar a un niño, para cambiarle su sexo cuando no tiene todavía el uso maduro de su libertad, de una conciencia madura, yo creo que esa potestad, esa autoridad que tienen los papás no puede cederse. Hay un movimiento muy fuerte con mis hijos, no te metas, muy a propósito de que en nuestro país, por ejemplo, en Ministerio de Educación o el tema también de Superintendencia de Salud están buscando meterse allá en la esfera íntima de la vida de familia de los niños tan pequeños y cambiarles su sexo, hormonizarlos. Y creo que esto es un llamado a la responsabilidad de los papás a los productos digitales y visuales que los niños consumen, porque no es una actitud normal en un niño de 7 años que tiene que estar en otra etapa de juego, de descubrimiento de la vida, de interacción con sus compañeritos y no de una relación, no sé, con la profesora como una medio síndrome o complejo de Edipo y complejo de Electra, depende si es con el papá o con la mamá, de lo que hablaba el padre del psicoanálisis Sigmund Freud. ¿Qué hacen los papás si de pronto descubre a sus hijos con juegos sexuales pequeños entre ellos mismos? A ver, hay una etapa de exploración en la vida. Yo no soy sexólogo. Sé que hay una etapa normal y natural de exploración del cuerpo en el hombre, la fase fálica, también como hay la fase oral de llevarse todo a la boca y probarlo. Digamos como etapa que debe ser asumida, debe ser quemada. Es normal. Ya si es un tema malicioso y obsesivo, hay que mirar si ha habido abusos normalmente de familias, de familiares, que es el tipo de abuso. Toda la iglesia ha cargado con el agua sucia el tema de los abusos de menores. El abuso clerical es el 0.5%. El 99.5% de los abusos en menores de edad se dan por laicos y normalmente están familiares, vecinos o entornos muy cercanos, educativos, artísticos, alrededor del niño o de la niña. Padre, yo sé que hay mucho por hablar y que el tiempo es corto, pero digamos qué papel juega en todo esto la música tan hipersexualizada que se está escuchando hoy en día, ese acceso tan libre de los niños a la sexualidad a través de un celular, incluso esa falta de responsabilidad de los papás que dejan a un niño viendo televisión todo un día sin saber qué ven o qué no ven. Tú sabes que Canadá es el país del mundo que produce más cine y producciones para niños. Y muy maravilloso por Canadá porque ha hecho una gran tarea en la educación de los niños. Pero también una cantidad de series donde confunden la identidad sexual de los niños o otras donde, ya no hablaré de Canadá, hablo de producciones que vienen inclusive del Oriente, hipersexualizan, estimulan tempranamente a los niños.
Creo que es un llamado a que el papá y la mamá no es simplemente darle al niño un teléfono celular que lo veo seguido, tenga el videojuego con tal de que usted me deje trabajar, me deje ver la novela, me deje hacer los oficios de casa y tenerlo ahí, pero tú no sabes qué está viendo el niño y luego con quién se está conectando el preadolescente. Bueno, padre, mucha tela por cortar. Otra preguntita. El pasado mes de diciembre me enteré de que mi hija de 13 años tiene en la galería de su celular varias imágenes de hombres desnudos, imágenes que al parecer envían y se reenvían entre varias compañeras de estudio. Yo la confronté sobre esto, pero no mostró ningún tipo de vergüenza o malestar por mi reacción. Serenamente me dijo que el problema hubiese sido que le gustaran las mujeres. Padre, esto me dejó sin piso. ¿Qué hacer frente a esto? Es una realidad. Hoy hay muchas redes que te envían una foto y luego desaparece. Tú no te imaginas, escuchando a padres de familia, descubren que sus hijos se mandan fotos desnudos. Para ellos es normal, el sexting. Es lo más natural. Les parece... En una cultura donde nacieron completamente digitales, es compartir la vida y olvidamos de que todo lo que subas a una red luego puede ser conocido o rastreado. Rastreado es lo que se llama la arqueología digital. Por más que se diga que se pierde esto, nada de esto se pierde. Creo que es un tema de educación con una hija en su adolescencia. Es muy común niñas y niños enviándose fotos desnudos de su humanidad completa o partes muy puntuales de su cuerpecito y las piden. Quiero conocerte, mándame la foto. Amén de que hay también el comercio donde se paga por este tipo de fotos. Qué pesar que la tecnología, que es una maravilla de la inteligencia humana, sea empleada para deshumanizar la sexualidad y denegar lo que es el verdadero sentido del amor. Padre, ¿qué pasó entonces con el pudor, con la vergüenza en estas nuevas generaciones? Padre, si a mí me hubiera pasado eso, yo no vuelvo a mirar a mi mamá mínimo en un mes. Qué pena que me hubiera cogido en esas. Es que me hubiera muerto de no. Tú y yo somos de otra generación. Sí, cuaternaria. Sí, no, por lo menos yo, padre. Y somos de una generación muy distinta. Nosotros no nacimos digitales. Esto es un fenómeno de hace 25 años, 30 años para acá. Y ellos hoy normalizaron y toda esta cultura, los videos, la música, las conversaciones, el sistema educativo, las mismas leyes a veces, todo lo han normalizado. Creo que la familia, empezando por los papás, es un llamado a que acompañen más a sus hijos, porque al final descubran, un hijo no es educado ni por profesores, ni por catequistas en la parroquia, ni por los papás, sino por los amigos o amigotes o amigotas, por las redes sociales, por todo el mundo lo que consumen digitalmente. Me llegaba un informe, hoy el 60% del tiempo en el día lo estamos ocupando, el 60% lo estamos ocupando en consumir contenidos digitales. Padre, yo por ahí leí que se está presentando en muchas partes como un desgano y pereza en muchos jóvenes por lo sexual. Yo creo que a futuro estos niños como queman etapas tan rápido, va a haber un momento en que no van a querer nada, ya. Completamente de acuerdo, hay un momento muy lindo que ha cogido mucha fuerza, True Love Waits, el verdadero amor espera. Cada vez hay más jóvenes en el primer mundo, estoy hablando de Europa, el primer mundo donde cansados de encontrar la fila de gente para acostarse contigo, para tener una aventura de una noche, pero no el verdadero amor, están cansados de esta hiperconectividad sexual, de esta sexualidad digital, a veces ni siquiera carnal, sino digital, y están buscando experiencias más profundas de amor, porque esto es simplemente un engaño a lo que es la experiencia humana del amor, que es sobre todo una experiencia de donación. Bueno, última pregunta. Padre, tengo 2 hijas que me salieron recientemente con que están invitadas a una pijamada en una finca. Ellas son niñas sanas, pues no he visto nada raro en ellas a nivel sexual.
pero me dicen que en este tipo de encuentros entre niños y adolescentes se prestan para muchas cosas no muy buenas. Sé que en el colegio les han hablado de sexualidad, pero muy tímidamente. Y yo, que soy muy puritana, al igual que el papá, no sabemos cómo abrirles los ojos para que no vayan a caer como tantas niñas. ¿Cree usted que me estoy alarmando sin motivo? No, es que lo que son vacaciones, lo que son los fines de semana, lo que son estas ocasiones, los after party o las chiquitecas o las pijamadas, son todos lugares donde hay embarazos precoces, donde hay una aproximación, digamos, al encuentro sexual entre gente muy joven, adolescente, preadolescente, sin tener la madurez, la conciencia y la responsabilidad de lo que puede acarrear, digamos, un encuentro sexual. Cuánta gente ha contraído una enfermedad incurable, un embarazo para el que no estaban preparados, un trauma psicológico porque hubo violencia en una de estas actividades o conductas. Yo creo que la mamá tiene la respuesta. Soy puritana, yo creo que hoy no podemos ser puritanos. Hoy tenemos que estar muy aterrizados y saber que si tú no le hablas a un hijo, una hija, sobre todo a ellas, de lo que es la vida, de lo que es una sexualidad desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva más humana, con seguridad lo van a hacer las compañeras del colegio, lo van a hacer los videos, lo van a hacer la música, lo van a hacer otras personas y de manera inadecuada. Las plataformas de conexiones y de encuentros casuales están a la orden del día y esto simplemente genera una esclavitud. Siempre se habló de los alcohólicos anónimos, los narcóticos anónimos, los ludópatas anónimos. Hoy hay un fenómeno muy grande que son los sexólicos anónimos, que es la adicción a la ciberpornografía, y es una adicción que ha tocado todos los sectores de la sociedad, y es mejor aprender a no abrir puertas que luego no eres capaz de cerrar, y con nuestros jóvenes que están en la edad de curiosear, explorar la vida, conocer nuevas posibilidades, los papás tienen una tarea fundamental. Bueno, y lo que decía es muy cierto, de que en los colegios hay veces enseñan la sexualidad de una manera muy tímida. Están entre dos polos. O lo que enseñan de sexualidad es demasiado pobre, que no va realmente a lo que los muchachos necesitan, o muy liberados, que le dicen que no, todo es normal, haga lo que quiera. Yo me quedaría con que en las agendas educativas hoy de muchos países, porque eso es una agenda global, esto es dictaminado por una gobernanza mundial, entonces influyen en países como el nuestro, países tercermundistas, y desde un ministerio de educación a secretarías de educación municipal y demás, dan directrices, y hoy simplemente le dicen, mire, sepa usar un condón, sepa tomarse la pastilla anticonceptiva, pero no le hablan de lo que es, o sea, empiece la vida sexual, sea promiscua, ese no es el problema es que no se deje embarazar o no se deje enfermar, es un desenfoque total. La promiscuidad solo genera una desintegración emocional, afectiva, humana, de un adolescente, y la promiscuidad no es amor, por más que géneros musicales, videos, películas, redes, propaganda ideológica te diga lo contrario. Exactamente, la sexualidad tiene que ser como un caballo, que hay que llevarle muy bien las riendas porque es bocado por Dios. Y entender que es un don de Dios es maravilloso, pero hay que saberlo canalizar. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por sus respuestas, a ustedes por escribirnos. Les recuerdo la línea en la cual nos pueden formular los interrogantes que tengan, 300-723-4309. Esta no es la línea del Padre Carlos Yepes, esta es la línea del asistente del Padre Carlos Yepes. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a Men Comunicaciones, gracias a Ron Report, y que tengan un resto de día muy feliz. Dios los bendiga a todos.